estamos hablando de sostenibilidad y hay que dedicarle unos minutos a hablar de algo que puede ser un poco árido, pero que voy a intentar hacer de manera suficientemente atractiva, si así lo consigo, que es el componente económico de la sostenibilidad en sanidad y en salud. Mirad, yo tuve un profesor que decía que la sanidad es un encuentro entre la ciencia y la sociedad. Y la verdad es que después de escuchar esto que este profesor decía, me he encontrado en muchas ocasiones ejemplos muy numerosos de que esto es cierto, de que esto es una realidad. El 25 de abril del año 1953 se publicó el que es seguramente el artículo científico más importante de la historia, por lo menos a mi juicio, que es ese artículo en el que Watson y Crick describen cuál es la estructura del DNA, donde se guarda toda nuestra información genética. Esto ocurre en el año 1953. Hace pocos años, esta entonces niña, que se llama Emily Whitehead, fue la primera persona que se benefició de una terapia CAR-T que le permitió curarse de una leucemia. Ella había tenido este proceso, un proceso pediátrico, un proceso infantil, y era refractaria a muchísimos tratamientos. Pues bien, varias décadas después, incluso varias generaciones después de que se describiera la estructura del DNA, se pudo aplicar ese conocimiento para que esta niña pudiera salir adelante de una situación que comprometía su propia existencia. Realmente, cuando estamos hablando de esto, de este encuentro entre la ciencia y la sociedad que supone la sanidad, estamos hablando de ejemplos como este, pero estamos hablando también de recursos. Estamos hablando de qué es lo que la sociedad dedica a la sanidad para que se pueda producir este proceso de beneficio de las personas en relación con el conocimiento científico. Y aquí es donde toca ya entrar en la ingrata labor de tener que hablar de cifras. Vamos a centrarnos en nuestro país, en España. En España, y estos son los datos del Ministerio, datos oficiales, más o menos nuestra sociedad dedica a la sanidad pública aproximadamente el 6% de nuestra riqueza, el 6% del Producto Interior Bruto, a sufragar esos gastos que supone mantener una sanidad pública para todos los ciudadanos. Esta cifra se ha mantenido más o menos constante durante los últimos años. Únicamente a partir del 20 y el 21, como sabéis, hubo más gastos por la pandemia y además la pandemia hizo que cayera el Producto Interior Bruto de nuestro país y, por tanto, el porcentaje ha cambiado. Pero más o menos viene a ser una cantidad bastante similar durante los últimos años. Estaréis entonces preguntándoos, bueno, ¿esto es mucho o esto es poco? Antes de intentar dilucidar esta cuestión, os digo algo que es importante, y es que, sea mucho o sea poco, es algo que la sociedad ha decidido a través de sus representantes, que son los que tienen que asignar los recursos públicos, en este caso, para la sanidad pública. Si nos vamos a ver qué es lo que ocurre en otros países, nos damos cuenta de un fenómeno que creo que es muy relevante. Vamos a circunscribirlo, por ejemplo, a nuestro entorno en Europa. Estamos viendo que los países que tienen un mayor desarrollo económico, que tienen un mayor Producto Interior Bruto, resulta que son también los que dedican proporcionalmente más de esa riqueza al sostenimiento de su sanidad. Y aquí vemos unas cifras que son realmente muy taxativas cuando las comparamos. Si en España estamos dedicando más o menos 1.703 euros por habitante y año a la sanidad, tenemos ejemplos como Alemania, que gasta 4.108, o, por ejemplo, Francia, que invierte 3.355. Por tanto, una de las reflexiones que tenemos que hacer es, efectivamente, qué aspiración como sociedad tenemos, hacia dónde queremos ir, cómo queremos emplear nuestros recursos cuando estamos viendo que una parte de ellos se van a poder dedicar a la finalidad sanitaria. Mirad también una cosa que es importante. ¿Qué conseguimos con estos recursos? ¿Qué conseguimos con esto que la sociedad invierte? Bueno, en primer lugar, evidentemente, conseguimos resultados clínicos, resultados en los pacientes. Esta es una gráfica que se ha difundido muchísimo porque representa qué es lo que ha ocurrido en los últimos 35 años en términos de mejora de la expectativa de vida de los pacientes con cáncer. Y aquí estamos viendo que este es un éxito, diríamos, monumental, cuando estamos comprobando que hay diversos tipos de cánceres que están avanzando en la esperanza de vida que pueden tener los pacientes precisamente porque acceden a mejores tratamientos y que también, además, los cánceres más prevalentes son los que están, algunos de ellos ya obteniendo incluso hasta el 90% de supervivencia dentro de la medición que hace el trabajo. Esto no solamente ocurre a nivel mundial, está ocurriendo también en nuestro país. Este es otro ejemplo, un estudio que se publicó hace poco, donde vemos cómo para estos mismos tipos de cáncer que están ahí puestos en la parte de abajo, estamos encontrando que estamos incrementando esos niveles de supervivencia
excelencia a los pacientes. Y lo estamos haciendo precisamente porque hay recursos que se invierten en que la ciencia, la innovación, esté presente precisamente en las decisiones terapéuticas y permita la mejora de estas expectativas de los pacientes. Pero vamos a volver a hurgar un poco en los datos, en las cifras. Este también es un artículo que se publicó hace escasamente un mes y que nos da un dato que es tremendo, tremendo en cuanto a la crudeza que tiene. ¿Cuánto dedicamos en España al cáncer? Nuestra sanidad, ¿cuánto dedica al cáncer por todos los conceptos? Tratamientos, recursos asistenciales, etc. Pues ahí tenéis la cifra, aunque no la podáis ver. Son $132, en comparación con el resto de estos 22 países. Somos los que menos dinero dedicamos a esta finalidad. $132, que vienen a ser 125 euros, que podemos poner en comparación con otras dimensiones de nuestro presupuesto. Por ejemplo, el impuesto sobre el tabaco, datos de recaudación del año pasado. 6.115 millones de euros, son 130 euros por persona. Recordar, 125 lo que dedicamos al cáncer. O el impuesto sobre hidrocarburos, el año pasado, 244 euros por persona. Este año seguramente será más. Pero estas son las cifras que también tenemos que entender en términos comparativos para poder valorar ese esfuerzo social que hacemos y decidir entre todos, a través de nuestro sistema de representación, si eso es lo adecuado o tiene que ser de otra manera. Pero no solamente estamos consiguiendo estos resultados clínicos que antes decía, cómo podemos mejorar la expectativa de los pacientes. Estamos haciendo algo más, estamos construyendo también mejoras sociales y económicas de todo tipo. El año pasado, una de las reflexiones que hubo en relación con la pandemia fue la de decir, bueno, necesitamos la salud para poder ser una sociedad próspera y una sociedad que se permita un desempeño ordinario, habitual. Y esta reflexión se recogió en este informe que me parece enormemente interesante y que debería ser divulgado cada vez más, porque recoge modelos en los cuales se valora cuánto gana la sociedad, en términos también económicos, cuando esa sociedad invierte más en sanidad. Y nos daba una representación a través de una serie de modelos, cómo aumenta la población activa cuando la población es más sana, cómo también está aumentando la duración de la vida laboral, la productividad y como consecuencia tenemos, y aquí se nos decía, que si invirtiéramos 2 puntos más de PIB, y ahí os lo he apuntado, un punto de PIB son 11.000 millones de euros actualmente, con 2 puntos más de PIB podríamos conseguir una creación de valor por valor de 427.000 millones de euros en el periodo entre 2025 y 2040. Esto es lo que algunos economistas llaman efecto multiplicador, pero todos podemos entender que cuando invertimos en algo podemos recoger un rendimiento de ese algo. Pero no hablemos solo de estos términos, hablemos de términos a lo mejor incluso mucho más básicos. ¿Cómo hemos aprendido de la pandemia que una sociedad no puede hacer prácticamente nada si no dispone de salud? Este es un vídeo que emitió el gobierno francés, dura 1 minuto y representa perfectamente qué es lo que ocurre cuando un país como Francia puede acceder a la vacuna y cómo esa vacuna permite que las personas, con una protección de su nivel de salud, puedan desempeñarse a todos los niveles, económicos, culturales, en el ocio, comerciales. Y realmente es enormemente expresivo de cómo es necesaria la salud para que una sociedad funcione. Pero os pido una cosa. No veáis en este vídeo solamente esta parte de las vacunas, de las enfermedades transmisibles, de las enfermedades infecciosas. Podéis mentalmente pensar que estamos hablando en iguales términos de patología no transmisible, de cáncer, de patología crónica. Porque es exactamente lo mismo. Sin el presupuesto de la salud, sin tener primero salud, no podemos tener absolutamente nada más. Este vídeo tiene una música, no hemos podido poner la música para no infringir derechos de autor, es una música muy emocionante, pero aparte de lo emocionante del vídeo, lo importante es que es real, es veraz. No solamente han hecho estas cosas en Francia, también las han hecho otros gobiernos y en otros entornos. Aquí tenéis a Isidora, que Isidora está diciendo una cosa que es enormemente importante. La vacuna nos ha devuelto a la vida. No dice nos ha devuelto la vida, nos dice nos ha devuelto a la vida. Esta salud que todos necesitamos y que necesitamos invertir en ella, precisamente para tener nuestro desempeño habitual como sociedad, es una circunstancia que tenemos que tener siempre en cuenta. Mirad, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de que queremos hacer un legado, de que queremos que nuevas generaciones se beneficien de algo que nosotros nos hemos beneficiado, pero además
algo que está amenazado, que puede estar amenazado, por ejemplo, en el caso de la salud. Siempre se dice cómo vamos a poder pagar el envejecimiento, cómo podemos pagar la cronicidad. Realmente esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero darle sostenibilidad a la sanidad no es darle las llaves de un hospital a las nuevas generaciones para que lo puedan utilizar posteriormente a nosotros. Darle sostenibilidad es hacer que esa sanidad cumpla también con la aspiración social que tenemos sobre ella. Y para nosotros una sanidad ha de ser una sanidad afectiva y efectiva, como estamos hablando aquí esta mañana, y es también una sanidad que sea capaz de cumplir con la expectativa social que tenemos de ella. Por tanto, no pensemos que sostenibilidad es simplemente garantizar que los servicios sanitarios van a estar abiertos dentro de unos años y futuras generaciones los van a poder disponer. Es fundamentalmente crear esa sanidad, construir esa sanidad más efectiva, más afectiva, más capaz de lograr esa adherencia que la sociedad le reclama. Y dejadme que os diga en el último minuto dos cosas que creo que son importantes también dentro de este concepto de sostenibilidad y sobre todo apelando a una circunstancia. Lo decía Roberto Arce, aquí 600 personas, muchas más viéndonos en el streaming. Realmente somos una parte relevante de la sociedad. Esa sociedad que genera ese encuentro entre la sanidad, produce la sanidad por ese encuentro entre la ciencia y la sociedad, ¿cómo debe entender también en términos positivos lo que tenemos por delante? Mirad, cuando hablemos de sostenibilidad, hablemos también de otro concepto que es muy relevante dentro del de sostenibilidad, que es el concepto de corresponsabilidad. Y por decirlo en una sola frase, corresponsabilidad significa que seamos exigentes y rigurosos en el uso de los recursos que tenemos otorgados, precisamente para que la sanidad se desempeñe y cumpla con su misión, pero también precisamente porque hacemos un buen uso, un uso adecuado de los recursos, es por lo que podremos solicitar que se doten más recursos para cumplir con esas necesidades. Sostenibilidad, corresponsabilidad. Y para finalizar, sostenibilidad, y también es algo en lo que os quiero apelar, significa que más voces, nuevas voces, hablen también sobre la sanidad. Que haya muchos más entusiastas del hecho sanitario. Nosotros lo somos porque participamos de él, pero necesitamos más voces, más personas que estén dispuestas a hablar, a propalar la idea de lo importante que es la sanidad para la sociedad. Porque efectivamente tenemos que crear ese nivel de entusiasmo porque la sanidad nos ofrece muchísimas ocasiones para estar entusiasmados. Muchas gracias.